¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen tener un magnetismo especial para atraer la riqueza, mientras otras luchan toda su vida sin conseguir ni siquiera estabilidad económica? La respuesta no está en la suerte, ni en las circunstancias, ni en el dinero heredado. Está escondida en los proverbios más antiguos de la humanidad, en esas frases aparentemente simples que nuestros ancestros nos legaron como tesoros de sabiduría condensada. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas los repite mecánicamente, sin comprender el poder transformador que encierran. Existe una verdad que las mentes más brillantes de la historia han descubierto, una verdad que separó a los grandes líderes de las masas conformistas. Esta verdad fue desentrañada por uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, Napoleón Hill, quien dedicó más de 25 años de su vida a estudiar los secretos de los hombres más ricos y exitosos de su época. Lo que descubrió no fueron fórmulas complicadas ni estrategias sofisticadas, sino la interpretación correcta de principios universales que han estado frente a nosotros durante milenios, ocultos en los proverbios que creíamos conocer. Imagina por un momento que cada proverbio que has escuchado desde la infancia no es solo una frase bonita para decorar conversaciones, sino un código secreto que, una vez descifrado, puede desbloquear niveles de prosperidad y autodisciplina que ni siquiera sabías que existían. Imagina que esas palabras aparentemente inocentes contienen las claves maestras para dirigir tu mente hacia la abundancia, para forjar una voluntad inquebrantable y para atraer oportunidades como un imán atrae el hierro. Esto no es fantasía, es ciencia mental aplicada con precisión quirúrgica. La tragedia de nuestra época es que vivimos rodeados de sabiduría ancestral, pero ciegos a su verdadero significado. Caminamos sobre diamantes pensando que son piedras comunes. Recitamos proverbios como loros, sin sospechar que cada uno de ellos es una llave maestra capaz de abrir las puertas de la abundancia material y espiritual. Napoleón Hill comprendió esto mejor que nadie, y su genio consistió en traducir estos códigos antiguos al lenguaje de la mente moderna, revelando conexiones que habían permanecido ocultas durante siglos. En los próximos minutos, vas a experimentar una transformación en tu forma de percibir la sabiduría popular. Vas a descubrir por qué los proverbios más conocidos son, en realidad, fórmulas exactas para programar tu subconsciente hacia el éxito. Vas a comprender cómo las palabras de nuestros antepasados pueden convertirse en herramientas de poder personal más efectivas que cualquier técnica moderna de autoayuda. Prepárate para una revelación que cambiará para siempre tu relación con la riqueza, la autodisciplina y la dirección de tu destino. La mente humana funciona como una máquina extraordinaria que responde a patrones específicos de pensamiento, y los proverbios son precisamente eso. Patrones de pensamiento destilados a su esencia más pura. Napoleón Hill descubrió que los hombres más exitosos de su época no solo conocían estos patrones, sino que los utilizaban conscientemente como herramientas de programación mental. Cuando Andrew Carnegie le susurró al oído que el conocimiento es poder, no estaba citando una frase célebre, estaba revelándole la primera ley de la transformación personal. La comprensión profunda precede a toda manifestación externa. Cada proverbio es como una semilla que, plantada en el terreno fértil de una mente preparada, germinará inevitablemente en resultados tangibles. Pero aquí radica el secreto que la mayoría ignora. No basta con conocer el proverbio, es necesario comprenderlo, internalizarlo y convertirlo en una verdad viviente dentro de nosotros. Los pobres repiten: el dinero no crece en los árboles, programando así su subconsciente para la escasez. Los ricos, en cambio, comprenden que donde hay voluntad, hay un camino, y utilizan esta comprensión como combustible para su determinación inquebrantable. La diferencia entre el fracaso y el éxito no está en las circunstancias externas, sino en la interpretación que damos a la sabiduría ancestral. Un proverbio mal interpretado se convierte en una cadena mental. Correctamente comprendido, se transforma en una llave de oro hacia la libertad financiera. Napoleón Hill observó que los grandes industriales de su época tenían algo en común. Habían descifrado el código oculto en los dichos populares y los utilizaban como mantras de poder personal. La mente subconsciente no distingue entre una orden directa y un proverbio repetido con convicción. Por eso, cuando internalizas correctamente la sabiduría de la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce,
No solo estás memorizando palabras, estás instalando un programa mental que te permitirá soportar las adversidades temporales en función de recompensas futuras más grandes. Esta es la diferencia entre quienes abandonan al primer obstáculo y quienes persisten hasta alcanzar la victoria. El verdadero poder de los proverbios radica en su capacidad para reprogramar nuestros patrones de pensamiento automáticos. Cuando Napoleón Hill estudiaba a los magnates de la industria, descubrió que todos ellos habían desarrollado una forma particular de procesar la información. Transformaban automáticamente cada desafío en oportunidad, cada obstáculo en escalón, cada fracaso temporal en lección valiosa. No era casualidad, era el resultado de haber interiorizado proverbios específicos hasta convertirlos en reflejos mentales automáticos. La riqueza no es solo una cuestión de estrategias financieras o oportunidades de inversión, es, fundamentalmente, una cuestión de patrones de pensamiento. Los proverbios son los moldes que dan forma a estos patrones. Cuando comprendes que no hay atajo sin trabajo, no estás simplemente aceptando una verdad moral, estás instalando en tu mente el programa que te hará inmune a las ilusiones de los esquemas de enriquecimiento rápido y te dirigirá hacia la construcción sólida de la verdadera prosperidad. La magia de esta antigua sabiduría es que funciona tanto si crees en ella como si no. Los proverbios son leyes universales disfrazadas de consejos populares. Actúan en tu vida con la misma certeza con que la gravedad actúa sobre los objetos. La diferencia está en si los utilizas conscientemente como herramientas de poder o permites que operen de manera aleatoria en tu experiencia. La autodisciplina no es una virtud que algunos tienen y otros carecen. Es una habilidad que se construye utilizando los códigos específicos que nuestros ancestros ocultaron en proverbios aparentemente simples. Napoleón Hill comprendió que detrás de cada frase popular sobre el esfuerzo y la perseverancia se escondía una técnica precisa para forjar una voluntad inquebrantable. Los grandes empresarios que estudió no habían nacido con una disciplina superior, la habían desarrollado aplicando sistemáticamente los principios encapsulados en la sabiduría ancestral. Cuando analizas el proverbio gota a gota se llena la vasija, no estás solo reconociendo el valor de la consistencia, estás descubriendo la ley fundamental del progreso sostenible. Este principio, correctamente aplicado, te permite transformar tareas abrumadoras en secuencias manejables de acciones pequeñas pero consistentes. Los multimillonarios que Napoleón Hill estudió habían interiorizado esta verdad hasta el punto de que sus grandes logros eran simplemente el resultado acumulado de pequeñas disciplinas diarias ejecutadas sin falta. El secreto de la autodisciplina radica en comprender que cada decisión pequeña es un voto que emites sobre el tipo de persona que eliges ser. Cuando el proverbio dice el que siembra vientos cosecha tempestades, no solo te está advirtiendo sobre las consecuencias negativas, te está revelando la ley universal de causa y efecto aplicada a la formación del carácter. Cada acto de disciplina es una semilla de fortaleza, cada acto de indulgencia es una semilla de debilidad. La cosecha es inevitable e inexorable. La diferencia entre quienes logran sus objetivos y quienes viven en la frustración perpetua está en su relación con el tiempo y el esfuerzo. Los fracasados interpretan "no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy" como un consejo moral opcional. Los exitosos lo entienden como una ley física inmutable. La procrastinación no elimina el esfuerzo requerido, simplemente lo convierte en presión y ansiedad acumuladas que eventualmente explotan en forma de crisis y oportunidades perdidas. Napoleón Hill descubrió que los hombres más disciplinados de su época habían desarrollado lo que él llamaba el hábito de la acción inmediata. No era una característica innata, era el resultado de haber programado su mente con proverbios específicos hasta que la acción se convirtiera en su respuesta automática ante cualquier desafío. Comprendían visceralmente que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y por eso habían entrenado su sistema nervioso para convertir instantáneamente cada intención en acción concreta. La autodisciplina verdadera no se basa en la fuerza de voluntad, que es limitada y se agota, sino en la instalación de patrones automáticos de respuesta que funcionan independientemente de cómo te sientas en el momento. Cuando internalizas completamente que la constancia vence lo que la dicha no alcanza, tu mente comienza a buscar automáticamente maneras de ser constante en lugar de depender de los estados emocionales cambiantes para mantener el impulso hacia tus objetivos.
El poder transformador de estos códigos ancestrales es que operan por debajo del nivel de la resistencia consciente. Tu mente racional puede resistirse a cambiar, pero cuando un proverbio se ha convertido en una creencia profunda, comienza a influir en tus decisiones automáticas. De repente, descubres que actúas con disciplina no porque te obligues, sino porque es lo que naturalmente haces, como respirar o parpadear. La dirección en la vida no es cuestión de suerte o circunstancias, es el resultado de haber construido en tu mente una arquitectura específica de creencias y percepciones que automáticamente te guían hacia oportunidades y te alejan de distracciones. Napoleón Hill observó que los líderes más influyentes de su época compartían una característica común. Habían desarrollado lo que él denominaba visión definitiva, una capacidad casi sobrenatural para ver oportunidades donde otros veían obstáculos, para encontrar caminos donde otros veían callejones sin salida. Esta visión definitiva no era un talento místico, sino el resultado de haber interiorizado proverbios específicos hasta convertirlos en filtros perceptuales automáticos. Cuando comprendes profundamente que cuando una puerta se cierra, otra se abre, tu mente comienza a buscar automáticamente las puertas abiertas en lugar de lamentarse por las cerradas. Este cambio de enfoque, aparentemente simple, marca la diferencia entre quienes se quedan atrapados en los problemas y quienes los utilizan como trampolines hacia soluciones creativas. El secreto de los grandes navegantes de la vida está en su capacidad para mantener la dirección incluso cuando las tormentas temporales oscurecen el horizonte. Napoleón Hill descubrió que esto no era cuestión de coraje extraordinario, sino de haber programado su brújula mental con la sabiduría contenida en frases como después de la tormenta viene la calma. Esta comprensión profunda les permitía interpretar los desafíos como fenómenos temporales en lugar de verdades permanentes sobre su destino. La diferencia entre quienes alcanzan sus objetivos más ambiciosos y quienes se conforman con una existencia mediocre radica en su interpretación de los contratiempos. Los mediocres ven cada obstáculo como evidencia de que no están destinados al éxito. Los extraordinarios han interiorizado que el que persevera alcanza, y por eso interpretan cada obstáculo como una prueba temporal que deben superar para demostrar que merecen el premio que buscan. La dirección verdadera requiere la capacidad de mantener la fe en tus objetivos, incluso cuando la evidencia externa parece contradecir tus posibilidades. Napoleón Hill llamaba a esto fe aplicada, y observó que todos los grandes logros de la humanidad habían comenzado con alguien que creía en posibilidades que otros consideraban imposibles. Esta fe no es ciega. Está fundamentada en la comprensión profunda de que la fe mueve montañas no es una metáfora religiosa, sino una descripción exacta de cómo funciona la mente humana cuando se enfoca con absoluta certeza en un objetivo específico. El poder de la dirección consciente radica en comprender que cada momento es una oportunidad de elegir tu rumbo. Cuando internalizas completamente que el presente es el único momento en el que puedes actuar, dejas de vivir en el pasado de los remordimientos o en el futuro de las preocupaciones, y comienzas a utilizar cada instante como una palanca para construir el destino que deseas. Esta presencia activa es lo que distingue a los creadores de su destino de los espectadores de su propia vida. La arquitectura mental de la dirección se completa cuando comprendes que no eres víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de tu experiencia. Los proverbios sobre la responsabilidad personal no son cargas morales, son llaves de liberación. Cuando aceptas completamente que cada uno es artífice de su propio destino, adquieres el poder de transformar cualquier situación en una oportunidad de crecimiento y progreso hacia tus objetivos más importantes. La riqueza tiene sus propias leyes de atracción, y estas leyes están codificadas en proverbios que la mayoría de las personas repite sin comprenderlas verdaderamente. Napoleón Hill descubrió que los multimillonarios de su época no habían acumulado fortunas por casualidad o por herencia únicamente, sino porque habían desarrollado lo que él llamaba conciencia de abundancia, una forma específica de pensar que automáticamente los conectaba con oportunidades de crecimiento financiero y los alejaba de patrones mentales de escasez. Esta conciencia de abundancia se construye sobre la comprensión profunda de que el dinero llama al dinero no es solo una observación sobre los rendimientos de inversión, sino una descripción exacta de cómo funciona la mente próspera. Cuando tu pensamiento está sintonizado con la abundancia,
Comienzas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente condicionada por la escasez no podía percibir. Es como cambiar la frecuencia de un radio. De repente puedes escuchar estaciones que antes no sabías que existían. El secreto que Napoleón Hill extrajo de sus estudios es que la pobreza y la riqueza no son principalmente condiciones financieras, sino estados mentales que se manifiestan en la realidad externa. Los pobres han interiorizado proverbios de escasez sin darse cuenta. El dinero es la raíz de todos los males. Los ricos no van al cielo. Es mejor ser pobre pero honesto. Estos programas mentales funcionan como filtros que los ciegan a las oportunidades y los sensibilizan solo a las confirmaciones de su limitación financiera. Los ricos, por el contrario, han programado su mente con la sabiduría de proverbios de abundancia correctamente interpretados. Cuando internalizan que el que no arriesga no gana, no están justificando la imprudencia, están desarrollando la capacidad de evaluar riesgos inteligentes y tomar decisiones que los acercan a la prosperidad. Comprenden que toda fortuna comenzó con alguien que estuvo dispuesto a apostar por una visión cuando otros veían solo peligros. La diferencia entre quienes construyen riqueza sostenible y quienes viven en la lucha financiera perpetua está en su relación con el valor y el intercambio. Napoleón Hill observó que los grandes empresarios habían interiorizado profundamente que tanto vale cuanto tienes, entendido no como acumulación material, sino como creación de valor para otros. Su riqueza era el resultado natural de haber resuelto problemas significativos para grandes cantidades de personas. El magnetismo verdadero de la abundancia se activa cuando comprendes que la riqueza no es algo que tomas del mundo, sino algo que creas para el mundo. Los proverbios sobre la generosidad no son consejos morales, son descripciones de leyes económicas universales. El que da, recibe funciona porque cuando te enfocas en crear valor para otros, automáticamente te posicionas en el flujo natural del intercambio próspero que caracteriza a todas las economías saludables. La abundancia verdadera trasciende el dinero, aunque lo incluye como una de sus manifestaciones naturales. Cuando Napoleón Hill estudiaba a los hombres más prósperos de su época, descubrió que su riqueza externa era simplemente el reflejo de una riqueza interna. Abundancia de ideas, de energía, de propósito, de contribución. Habían comprendido que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes crear, y esta comprensión los convertía en imanes naturales para oportunidades y recursos. Los obstáculos no son interrupciones en el camino hacia el éxito, son el camino mismo hacia el éxito, y esta verdad fundamental está encriptada en proverbios que nuestros ancestros nos legaron como mapas para navegar las tormentas de la vida. Napoleón Hill descubrió que los líderes más exitosos de su época habían desarrollado una habilidad extraordinaria, la capacidad de transmutar automáticamente cada desafío en oportunidad, cada crisis en crecimiento, cada aparente fracaso en educación valiosa para futuros triunfos. Esta transmutación no es un talento místico, sino el resultado de haber interiorizado la sabiduría de proverbios como no hay mal que por bien no venga hasta convertirla en un reflejo mental automático. Cuando tu mente está programada con esta verdad, dejas de desperdiciar energía lamentándote por las dificultades y la canalizas inmediatamente hacia la búsqueda de las oportunidades ocultas en cada aparente contratiempo. Es la diferencia entre quienes se paralizan ante los problemas y quienes los utilizan como combustible para su crecimiento. El secreto de la transmutación radica en comprender que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente o mayor, pero esta semilla solo germina cuando la mente está preparada para reconocerla y cultivarla. Napoleón Hill observó que los grandes industriales de su época no habían tenido vidas más fáciles que los demás, sino que habían desarrollado la capacidad de extraer lecciones valiosas de cada experiencia difícil y utilizar esas lecciones como fundamentos para construcciones más sólidas. La diferencia entre quienes se fortalecen con las adversidades y quienes se debilitan está en su interpretación de los eventos temporales. Los débiles interpretan cada obstáculo como evidencia de que el universo conspira contra ellos. Los fuertes han interiorizado que lo que no te mata te fortalece, y por eso buscan automáticamente en cada desafío las capacidades que están siendo desarrolladas y las resistencias que están siendo eliminadas de su carácter. La transmutación verdadera requiere la comprensión de que los obstáculos son maestros disfrazados,
y cada lección que enseñan te prepara para niveles más altos de logro y responsabilidad. Cuando Napoleón Hill estudiaba las biografías de los hombres más exitosos de la historia, descubrió un patrón invariable. Todos habían pasado por periodos de aparente fracaso que, retrospectivamente, habían sido los momentos más importantes de su preparación para el éxito posterior. El poder de la transmutación se activa completamente cuando comprendes que tu actitud ante los obstáculos determina si estos se convierten en barreras permanentes o en escalones temporales. Los proverbios sobre la perseverancia no son solo consejos motivacionales, son códigos de programación mental que, una vez internalizados, convierten tu sistema nervioso en una máquina de transformar problemas en soluciones, resistencias en fortalezas, y aparentes finales en nuevos comienzos más prometedores. La maestría en la transmutación se alcanza cuando desarrollas la capacidad de agradecer los obstáculos incluso antes de descubrir las oportunidades que contienen. Esta gratitud anticipada no es ingenuidad, es sabiduría práctica basada en la comprensión profunda de que el universo utiliza las resistencias como herramientas de esculpido para convertir el mármol bruto de tu potencial en la obra maestra de tu destino realizado. El timing perfecto no es cuestión de suerte o coincidencia, es el resultado de haber sincronizado tu mente con los ritmos naturales del crecimiento y la oportunidad, y esta sincronización se logra mediante la comprensión profunda de proverbios que nuestros ancestros utilizaron para codificar las leyes del momento apropiado. Napoleón Hill observó que los empresarios más exitosos de su época parecían tener una habilidad casi sobrenatural para tomar las decisiones correctas en el momento exacto, pero esta habilidad no era intuición mística, sino el resultado de haber programado su percepción con la sabiduría temporal contenida en la tradición oral. Cuando internalizas completamente que cada cosa tiene su tiempo, no estás simplemente aceptando la importancia de la paciencia, estás desarrollando la capacidad de reconocer las estaciones de la oportunidad y actuar en armonía con ellas. Los fracasados luchan contra el timing natural, tratando de forzar resultados prematuros o permitiendo que las oportunidades maduras se pudran por indecisión. Los exitosos han aprendido a sembrar en primavera, cultivar en verano, cosechar en otoño y planificar en invierno, aplicando esta sabiduría no solo a la agricultura, sino a todos los aspectos de la construcción de riqueza y logros. El secreto del timing perfecto radica en comprender que la preparación y la oportunidad deben converger para crear lo que llamamos suerte. Napoleón Hill descubrió que los hombres más afortunados de su época no habían tenido más oportunidades que otros, sino que habían estado mejor preparados cuando las oportunidades aparecieron. Habían interiorizado que la suerte favorece a la mente preparada, y por eso dedicaban tiempo constante al desarrollo de sus capacidades incluso cuando no había una aplicación inmediata visible. La sincronización verdadera requiere la capacidad de mantener la acción constante mientras esperas el momento apropiado para movimientos decisivos. Los proverbios sobre la paciencia activa no son consejos sobre inactividad, sino sobre la sabiduría de continuar construyendo mientras esperas. El que espera desespera se aplica solo a quienes confunden esperar con no hacer nada. Los maestros del timing saben que cada momento de preparación es una inversión en la capacidad de aprovechar las oportunidades futuras. La diferencia entre quienes capitalizan las tendencias y quienes las pierden está en su capacidad de leer las señales tempranas de cambio. Napoleón Hill observó que los grandes empresarios habían desarrollado sensibilidad para detectar los vientos de cambio antes de que se convirtieran en tormentas obvias. No era clarividencia, era el resultado de haber entrenado su atención para notar patrones y tendencias mientras otros estaban distraídos por los eventos superficiales del momento presente. El timing universal opera en ciclos, y quienes comprenden estos ciclos pueden posicionarse estratégicamente para beneficiarse de las mareas naturales del cambio. Los proverbios sobre los ciclos no son filosofía abstracta, son descripciones de leyes económicas y sociales que se repiten con regularidad predecible. Después de la lluvia sale el sol no es solo consolación emocional, es información estratégica sobre la naturaleza cíclica de los mercados, las economías y las oportunidades humanas. La maestría del timing se completa cuando desarrollas la capacidad de actuar decisivamente cuando llegue tu momento, sin dudar ni postergar. Los grandes logros de la historia han sido protagonizados por personas que reconocieron su momento y tuvieron el coraje de apostar todo por él.
Esta decisión no es imprudencia, es el resultado natural de años de preparación convergiendo con el reconocimiento de que a caballo regalado no se le miran los dientes, interpretado como la sabiduría de aceptar completamente las oportunidades cuando se presentan en su forma perfecta. El verdadero éxito no se mide por lo que acumulas durante tu vida, sino por lo que dejas como legado para las generaciones futuras, y este principio fundamental está codificado en proverbios que revelan las leyes de la construcción de influencia duradera. Napoleón Hill descubrió que los líderes más recordados de la historia no habían buscado la fama o el reconocimiento como objetivos primarios, sino que se habían enfocado en crear valor tan significativo que su influencia naturalmente trascendiera su existencia física, convirtiéndolos en fuerzas permanentes de inspiración y transformación. La construcción de un legado imperecedero comienza con la comprensión profunda de que las obras hablan más que las palabras, interpretado no como menosprecio de la comunicación, sino como reconocimiento de que la influencia duradera se basa en contribuciones tangibles que mejoran la vida de otros de manera sostenible. Los grandes empresarios que Napoleón Hill estudió no se limitaron a acumular riqueza personal, crearon industrias, empleos, innovaciones y sistemas que continuaron beneficiando a la humanidad mucho después de que ellos hubieran partido. El secreto del legado radica en comprender que la inmortalidad verdadera se logra a través de las ideas y valores que plantas en las mentes de otros. Cuando internalizas que el maestro aparece cuando el estudiante está listo, no solo reconoces la importancia de la educación, sino que asumes la responsabilidad de convertirte en el tipo de persona cuya vida sirve como enseñanza viviente para quienes buscan el camino hacia el éxito y la realización personal. La diferencia entre quienes dejan huellas profundas en el mundo y quienes pasan sin mayor impacto está en su comprensión del poder multiplicador de la influencia positiva. Napoleón Hill observó que los líderes más influyentes habían desarrollado la capacidad de inspirar a otros para que alcanzaran niveles de logro superiores a los que habrían conseguido por sí solos. Su legado no era solo lo que habían logrado personalmente, sino lo que habían posibilitado en las vidas de quienes habían tocado con su ejemplo y enseñanza. La construcción del legado requiere la visión a largo plazo y la disposición a plantar árboles bajo cuya sombra quizás nunca te sentarás. Los proverbios sobre la siembra y la cosecha no son solo metáforas agrícolas, son principios de inversión en el futuro de la humanidad. Quienes construyen legados duraderos comprenden que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora, y actúan en consecuencia, iniciando proyectos cuyos frutos principales beneficiarán a generaciones futuras. El legado verdadero se activa cuando tu vida se convierte en una demostración práctica de que los principios del éxito funcionan cuando se aplican con persistencia e integridad. Napoleón Hill comprendió que su propio legado no estaría en haber acumulado riqueza personal, sino en haber documentado y compartido los principios que permitirían a millones de personas transformar sus vidas. Su comprensión de que enseñar es aprender 2 veces lo llevó a convertir su investigación en una contribución permanente al desarrollo humano. La inmortalidad del legado se completa cuando comprendes que cada persona que inspiras se convierte en un multiplicador de tu influencia positiva. Los valores y principios que transmites se propagan exponencialmente a través de las redes humanas, creando ondas de transformación que se extienden mucho más allá de tu capacidad de rastreo o medición. En este sentido, construir un legado no es un acto de ego, sino un acto de servicio a la evolución continua de la conciencia humana hacia niveles superiores de logro y realización. La revelación que acabas de experimentar no es simplemente información que puedes archivar en tu memoria y olvidar mañana. Es una llave maestra que, una vez comprendida y aplicada, transformará irreversiblemente tu relación con la sabiduría que te rodea todos los días. Cada proverbio que escuches de ahora en adelante será una oportunidad de reprogramar tu mente hacia niveles superiores de prosperidad, autodisciplina y dirección consciente. Napoleón Hill dedicó décadas de su vida a descifrar estos códigos no para crear una colección de curiosidades intelectuales, sino para entregar a la humanidad herramientas prácticas de transformación personal que funcionan independientemente de tu origen, educación o circunstancias actuales. La verdad más poderosa que emerge de este análisis es que nunca has estado desprotegido o sin guía. Los secretos del éxito han estado susurrándote a través de las voces de tus ancestros desde que eras niño,
ocultos en frases que creías simples, pero que contenían fórmulas exactas para la realización de tu máximo potencial. La diferencia entre quienes viven vidas de logro extraordinario y quienes se conforman con la mediocridad no está en el acceso a información especial, sino en la capacidad de reconocer y aplicar la sabiduría que ya poseen. Cada momento que has perdido lamentándote por la falta de oportunidades ha sido un momento en el que las oportunidades te estaban hablando a través de proverbios que no sabías interpretar. El poder que has descubierto hoy trasciende cualquier técnica de autoayuda moderna porque está fundamentado en verdades que han sido probadas y refinadas a través de milenios de experiencia humana. Estos no son experimentos psicológicos temporales ni teorías de moda académica. Son leyes universales que han funcionado para construir imperios, forjar caracteres inquebrantables y crear legados que perduran a través de los siglos. La sabiduría que Napoleón Hill extrajo de los proverbios no envejece, no se vuelve obsoleta, no pierde su poder con el tiempo, porque está basada en la naturaleza fundamental de cómo funciona la mente humana en relación con las leyes inmutables del universo. La responsabilidad que ahora tienes es monumental y emocionante al mismo tiempo. No puedes pretender que no sabes lo que sabes. No puedes volver a escuchar un proverbio con la inocencia de quien no comprende su poder oculto. Cada día que despierte te presentará oportunidades de aplicar estos códigos ancestrales para acelerar tu progreso hacia la vida que realmente deseas vivir. La pregunta ya no es si tienes las herramientas para transformar tu realidad, sino si tendrás el coraje de utilizarlas consistentemente hasta que se conviertan en la naturaleza automática de tu ser. El momento de la aplicación ha llegado, y este momento es más poderoso que cualquier momento futuro que puedas imaginar. Los proverbios sobre la acción inmediata no mienten. Cada segundo que postergas la implementación de lo que has aprendido es un segundo en el que permites que tu mente vuelva a los patrones antiguos de limitación y mediocridad. La transformación no ocurre en el futuro. Ocurre en el presente eterno de las decisiones que tomas ahora mismo, en este instante, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia como campanas que anuncian el amanecer de una nueva era en tu desarrollo personal. ¿Serás una de esas personas que convierte el conocimiento en sabiduría aplicada, o permitirás que estas revelaciones se desvanezcan en el ruido mental de las distracciones cotidianas? La elección que hagas en los próximos días determinará si este momento marca el inicio de tu ascensión hacia la grandeza o simplemente se convierte en otro episodio de entretenimiento intelectual que no produce cambios reales en tu experiencia de vida. Napoleón Hill sabía que la diferencia entre quienes triunfan y quienes fracasan no está en lo que saben, sino en lo que hacen con lo que saben. Si este contenido ha removido algo profundo en tu interior, si has sentido esa chispa de reconocimiento que indica que tu mente está lista para operar en una frecuencia superior, entonces comparte esta experiencia con quienes están buscando las mismas respuestas que tú estabas buscando antes de presionar play en este video. Dale like si comprendes que acabas de recibir herramientas que pueden cambiar el curso de tu vida, comenta qué proverbio resonó más profundamente contigo y por qué, y suscríbete para convertirte en parte de una comunidad de personas que han decidido utilizar la sabiduría ancestral como combustible para la construcción de sus sueños más ambiciosos. No es solo un gesto de apoyo, es una declaración pública de que has elegido el camino de la transformación consciente y estás listo para los desafíos y recompensas que este camino inevitablemente trae consigo.